posible. Ya que ya cosas, abrí. sí. Y ya estoy grabando. Ya están entrando las personas. Demora un poquito porque mientras van cargando los Zoom, etc. Estoy preguntando. Demora un poquito. ¿Pudo tu señora de ver? ¿Estás adentro? ¿Nos estás viendo? Está, ella pudo. La tuvo, está genial. Buenísimo. Ahí van 27, sí. ¿Está? Sí, no, yo tengo, por ejemplo, yo veo más. Dice que no tuvo que poner número ninguno, que entró directo. Bárbaro. A veces entra con el link directo, pero ponemos el código por las dudas. No sé en qué varía eso, la verdad, no tengo idea. Algunas veces les pide código, otras veces no. A ver si... Bueno. Vos estás más clarito porque tenés la pared blanca atrás. ¿Viste? Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto recibirlos en esta nueva conferencia por los 10 años de la facultad. Hoy es la penúltima. Va a estar a cargo de los doctores Eber Panunzio y Gustavo Bordes. El tema de hoy es la LUC y las principales modificaciones penales y del proceso penal. Antes de empezar a presentar a los expositores, les quiero comentar que el formato de esta conferencia es un webinar, un seminario web. Quiere decir que nos vamos a ver y escuchar las 3 personas que estamos en la pantalla ahora, y los que son participantes no los vamos a ver ni escuchar, los estamos viendo en un listado al lado nuestro, solo con sus nombres, y la comunicación con los expositores va a ser a través de un botón que tienen debajo de sus pantallas, que se señala como preguntas y respuestas o questions and answers, depende de la versión de Zoom que tengan. Vamos a leer las preguntas al final de las exposiciones de los dos profesores, y solo vamos a leer las preguntas de quienes se identifiquen. Por lo tanto, si están entrando a un celular que de repente están con un número y no están con un nombre, les pedimos que cuando hagan las preguntas, por favor, pongan fulano de tal. ¿Ah? Sin más preámbulo, voy a darle la palabra primero al profesor Panunzio, quien es escribano y profesor titular de Derecho Procesal 2 en la Universidad de la Empresa. También es profesor titular de Técnica Forense en la Universidad CLAE. Es abogado y especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Profesor Panunzio, el panel es tuyo. Gracias, Gabriela. Bueno, un gusto estar con todos ustedes en estas charlas interesantes que ha organizado el CLAE. Y bien, un poco contrarreloj, vamos a tratar de decir lo que parece más importante sobre los aspectos procesales, para luego, en la segunda parte, Gustavo Bordes hablará de los aspectos sustanciales. O sea, no hay demasiado tiempo, hay que elegir un poco lo que se dice, no hay otra alternativa, y vamos directamente al tema. Yo lo clasificaría así. Primero hablaría estamos hablando de la LUC, las innovaciones que introdujo la LUC al proceso penal, ¿no? A grandes rasgos. Una descripción de lo que pasa y algún comentario un poco rápido, y después surgirán cosas con las preguntas. Primero, las derogaciones que ha habido. Luego, modificaciones, sustituciones, agregados, pero bastante rápido. Y luego, nuevos institutos que han aparecido con esta ley. Derogaciones. Artículo 32 de la LUC. Les marco el artículo de la LUC para que se ubiquen ahora o en otro momento. Se han derogado las denominadas, las que se llamaban libertades vigiladas. Era muy común, lo recordarán, en la época anterior a la LUC, sobre todo en procesos abreviados, esto se veía mucho, se acordaba tanto tiempo de prisión, tanto tiempo de libertad vigilada, o solamente libertad vigilada, o solamente prisión. Bueno, la libertad vigilada era un instituto que lo derogaron. Estaba en una ley, 19.446, las libertades vigiladas desaparecieron. En su lugar, porque tienen cierta semejanza, el instituto liberatorio, podríamos decir que ahora hay, parecido a lo que era la vigilada, se llama libertad a prueba. Luego que se dicta una sentencia condenatoria, a pedido de parte, puede otorgarse una libertad a prueba, que significa someter al condenado a un montón de condiciones que están en el código, 295 y siguientes, y
Esto no aplica para cualquier delito, hay delitos que están exceptuados de este beneficio. Hay que leerlo, es muy simple, son delitos más bien de menor entidad, no es cualquier delito que puede tener el beneficio de una libertad a prueba. Libertad a prueba significa que no va al establecimiento carcelario, cumple con las condiciones impuestas y si no las cumple, entonces se terminará el beneficio y tendrá que cumplir el saldo de pena recluido. Pero en principio puede hacerlo en este régimen de libertad a prueba, que es una especie de libertad vigilada de las anteriores. Se ha derogado también por el artículo 33 lo que se llamaba la suspensión condicional del proceso, un instituto que a mi juicio no era inadecuado, no era malo, porque era para delitos leves también, implicaba un acuerdo entre el fiscal y la defensa, no se condenaba al imputado, se lo sometía también a una serie de medidas, de condiciones, que están todas en el código, estaban todas en el código, 383 y siguientes, ya derogados, pero para que las puedan imaginar, y la ventaja era que si la persona cumplía con las medidas impuestas, se extinguía el delito y quedaba sin antecedentes. Era un buen mecanismo, creo, de reinserción o de estimular a la rehabilitación, a la reinserción social. Esto lo han derogado directamente. La medida alternativa que sigue vigente, porque eso no fue derogado, es lo que se llaman acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios se pueden realizar en cualquier momento del proceso y son entre la víctima y el imputado, no entre el fiscal y la defensa. Llegan a un acuerdo reparatorio, habrán escuchado todos hablar de esto, que un acuerdo material, que le pagan tanta cosa, o le devuelven tal cosa, y encima le dan tanto dinero, por ejemplo. Esto se ha prestado a muchos comentarios, como que algunos pueden hacer estas cosas y otros no, por cuestiones económicas. Bueno, pero es un acuerdo reparatorio. Si a la víctima le sirve, esto funciona y sigue vigente. Esto sigue vigente y se puede realizar en cualquier momento del proceso. Modificaciones que introdujo la LUC, las que me parecen destacables. Artículo 17. Los fiscales pueden ejercer pautadamente, regladamente, lo que se llama el principio de oportunidad, que tampoco es en cualquier caso, ¿no? Hay que leer el artículo 100 del Código, tal como quedó redactado. Es más delitos de menor entidad y otras cuestiones que ustedes van a ver ahí, donde puede ser razonable que el fiscal no investigue o empiece la investigación, pero entienda que ya no tiene sentido seguirla. Esto se llama principio de oportunidad, está en general en todos los códigos a nivel internacional y se mantiene con alguna modificación que la van a ver ahí, por ejemplo, delitos leves que no tengan una pena mayor a 1 año es ahora, antes era 2 años, bueno, lo han hecho un poco más restrictivo, pero el instituto se mantiene. Y si el fiscal intenta aplicarlo, lo tiene que plantear al juez, el juez, si lo estima, el juez tiene que escuchar a la víctima, acá vemos uno de los momentos en que la víctima del delito participa, la víctima se puede oponer a que se ejerza este principio y no se investigue, y eso puede dar lugar a que pase el asunto a un fiscal subrogante que va a dirimir la cuestión. Si el segundo fiscal entiende lo mismo que el primero, se acabó. Y si entiende distinto, será él el que investiga. Yo estoy haciendo un análisis descriptivo, no valorativo, porque si me pongo a valorar, se nos va a ir la hora. Lo mismo que le puede pasar a Gustavo después con algunas cosas en análisis de fondo. O sea, hay muchas cosas sobre las que tengo un análisis muy crítico de este código, pero claro, si empezamos en eso, no nos vamos más. 34. Algunas modificaciones sobre la famosa prisión preventiva, la máxima medida cautelar, la medida cautelar más gravosa, que también se discutió mucho sobre este tema desde que está el código en vigencia. La novedad sería, por ejemplo, 224.1, el juez ahora puede acceder al llamado legajo fiscal o carpeta fiscal, cosa que antes no podía. Acá sí voy a hacer una pequeña valoración. Ustedes tendrían que saber que
el legajo fiscal o la carpeta fiscal prácticamente no tiene mucho en soporte papel, más bien tiene audios, hay que tener un pendrive y grabar todo, es lo que le dan al abogado. Cuando el abogado pide los antecedentes o las declaraciones que se han tomado en fiscalía, le dan un pendrive con todas las declaraciones. Ahora el juez puede acceder a la carpeta, pero si la carpeta está llena prácticamente de audios, lo que le van a terminar dando es un pendrive para que lo escuche. Y eso le podría llevar 3, 4 horas. Entonces, no me imagino a un juez suspendiendo la audiencia, vengan a las 5 de la tarde porque tengo que escuchar los audios. O sea, yo no sé qué está pasando, pero me parece que los jueces no creo que les sea muy útil ingresar a la carpeta fiscal. Si fueras todo en soporte papel, podría ser distinto, pero en definitiva no creo que aporte demasiado. Eso es una opinión personal. En realidad se va a basar esto en lo que los acérrimos defensores del sistema acusatorio le llaman el principio de la oralidad argumentativa. El fiscal argumenta lo que surge de su carpeta, lo explica y la defensa puede contradecir, obviamente, pero es prácticamente argumentar, argumentar y argumentar. Delante del juez no se diligencia a prueba con respecto a la prisión preventiva. Por más que el Código dice que para adoptar esta medida cautelar tiene que haber semiplena prueba del hecho delictivo y la participación del imputado, pero no hay diligenciamiento probatorio. Se pasa por lo que el fiscal le dice al juez que surge de su carpeta, lo que él considera que corresponde. En este caso, la prisión preventiva. Hay muchas otras medidas cautelares menos gravosas que la prisión preventiva. Es el artículo 221 que tiene literales de la A hasta la M. Y la M es la prisión preventiva cuando el fiscal entiende que las otras no resultan eficaces. Quiere decir que la idea del código, el espíritu del código, es que la prisión preventiva sea la última ratio. El fiscal tiene que hacer un esfuerzo, deberían hacerlo más de lo que lo hacen, creo, para no mirar la letra M y mirar las letras anteriores para ver si no se puede sustituir la prisión preventiva por alguna medida menos gravosa. Prisión domiciliaria y otras tantas que las pueden leer en el 221. Esto con respecto a la prisión preventiva. Luego, hay algunas modificaciones que las quiero decir muy rápidas porque ustedes saben que tenemos actualmente, ya teníamos dos estructuras procesales. El juicio ordinario penal. El juicio ordinario penal es el realmente acusatorio, porque después tenemos el abreviado, que estaba y sigue estando con algunas modificaciones, pero que el acusatorio no tiene nada prácticamente. O sea, el proceso realmente acusatorio es el llamado juicio ordinario penal, que no es muy breve, es bastante extenso, podría, creo yo, haber sido bastante más breve, y se le rehúye bastante, ¿no? Todos habrán escuchado que prácticamente no hay muchos procesos que tramiten por la vía ordinaria. Se rehúsa mucho a tramitarlo. El argumento de los fiscales en general es que no tienen tiempo, no tienen trabajo, no hay recursos humanos, no pueden llevar todo al juicio oral. Bueno, es un tema que también daría para discutir bastante. Yo creo que hay un forzamiento, una tendencia a tratar de sacar todo lo posible mediante un proceso abreviado, que esas eran las dos estructuras que había hasta el 24 de julio pasado. Ahora la LUC creó una intermedia entre el abreviado y el ordinario que se llama proceso simplificado y del cual alguna cosa intentaré decirles, pero lo que pueda, porque hay un artículo solo que lo regula, pero tiene 15 numerales y no son tan cortitos, o sea, son 15 artículos, no es un artículo con varios numerales, son 15 artículos prácticamente en la realidad. Entonces no es tan fácil explicarlo en el momento, diré algunas nociones en un momento. Sobre el juicio ordinario penal, acuérdense que tenemos la audiencia de formalización, antes el fiscal investigó, rápidamente si había flagrancia y sin ningún plazo si no la había. Una vez que se formaliza al imputado, con o sin medidas cautelares, el fiscal dispone todavía de 1 año más para investigar, que puede ser prorrogado por otro, deduce la acusación fiscal en algún momento, ahí él tiene que ofrecer los medios probatorios. ¿Qué son los medios probatorios? Las evidencias que fue reuniendo durante su investigación.
O sea, un testigo que declaró ante él, ahora lo propone, si es que le sirve a su estrategia y a su teoría del caso, un testigo que declaró ante él lo propone como medio probatorio cuando acusa al imputado. Ojalá tenga la suerte de que el testigo se acuerde de lo que pasó hace como 7 meses y le diga lo mismo al juez que lo que le dijo a él. Porque puede ser que ya no se acuerde o que diga cosas diferentes. Esa es una de las razones por las cuales eluden bastante los fiscales, una de las razones por las cuales eluden bastante tramitar el proceso ordinario. Es mejor si no tenemos que probar, porque podemos tener problemas con la prueba. Y entonces podemos perder el juicio, dicen los fiscales, podemos perder el juicio. Bueno, ese es un tema para discutir. Luego de que se acusa y se contesta la acusación, ambos tienen que haber ofrecido los medios probatorios en los respectivos escritos, eso también cambió, hay que hacerlo cuando se acusa y cuando se contesta la acusación en 30 días. Y luego hay una audiencia que se llama de control de acusación, donde ahí pueden pasar algunas cosas, por ejemplo, el juez, estamos hablando del juez, el juez llamado de garantías, el mismo juez que formalizó, ¿no? Todavía no llegamos al juez de sentencia, al segundo juez en el juicio oral y público. Hasta esta audiencia todavía actúa ese primer juez. Y ahí se controlan los medios de prueba ofrecidos, se puede llegar a rechazar algún medio probatorio, y las partes pueden llegar, es una cosa bastante interesante que pusieron ahí, el abogado y el fiscal pueden llegar a acordar expresamente tener por admitidos determinados hechos, tener por cierto, o sea, el defensor puede admitir con el imputado que determinados hechos ocurrieron de determinada manera, y eso exonera a esos hechos de actividad probatoria. Es el concepto del CGP. Hecho admitido queda relevado de prueba. Lo que pasa es que ustedes saben que el proceso penal se ha civilizado mucho en el sentido de aplicarle normas del CGP, ni que hablar en materia de recursos, que prácticamente hay una revisión absoluta en materia recursiva al régimen del CGP. Es muy poco lo que hay que decir sobre recursos y no creo que nos dé el tiempo, pero igual les voy a marcar el número de artículo donde alguna modificación hay en recursos. Lo inserto ahora para no olvidarme, que es el artículo 365. 365. Es el único artículo que les va a interesar porque marca alguna diferencia con el régimen recursivo de sentencias interlocutorias en el CGP. En el CGP, para apelar una interlocutoria dictada en audiencia, recordarán que la regla es anunciar la apelación en la audiencia y luego interponerla por escrito en un plazo de 6 días. Eso es lo que dice el CGP para interlocutorias simples, ¿no? Las que no ponen fin al proceso. Y eso se aplica también en materia procesal penal por la remisión casi in totum que se hace al CGP, con alguna diferencia que hay en ese artículo 365. Por ejemplo, si se admite la formalización y el defensor apela esa interlocutoria que admite la formalización, ahí, por una cuestión de celeridad, no funciona este tema de anunciar la apelación e interponerla por escrito, sino que hay que sustanciar todo en la misma audiencia. Hay que dar traslado a la apelación en la audiencia y en muy poco tiempo eso se eleva al tribunal de alzada, al tribunal de apelaciones, y se va a resolver lo más rápido posible. Eso todo surge del 365, que creo que lo pueden entender y no vale la pena desarrollarlo ahora para aprovechar el tiempo. Después, en la audiencia propiamente dicha del juicio oral y público, se ha modificado el artículo 271 del Código, es el 39 de la LUC, que establece alguna cosa nueva, que justamente se llama prueba nueva. O sea, lo que está queriendo decir este artículo en buen romance es que en la audiencia de juicio, en la audiencia oral y pública, se pueden llegar a recabar pruebas que las partes ofrezcan, pero que sean el concepto que tenemos en procesal, claramente supervinientes, no una prueba olvidada, sino algo que realmente no se conocía y que puede tener incidencia en el resultado. Y también dice el artículo 40 de la LUC, siguiendo con el 271,
que puede haber lo que se llama prueba sobre prueba. Y esto tiene que ver con controversias que se generen en torno a la veracidad, a la autenticidad o la integridad de algún medio probatorio propuesto por la contraparte. Esto daría para hablar más, pero no tenemos tiempo. Le llaman prueba sobre prueba a eso que puede pasar en la audiencia de juicio. Luego, te estoy dejando ahora al juicio ordinario de lado. El artículo 41 de la LUC se refiere a la libertad anticipada, no tiene demasiadas variaciones con lo que ya había, simplemente que había delitos en los cuales este instituto no podía funcionar, no estaba prohibida la libertad anticipada para determinados delitos. La LUC lo que hizo fue agregar algunos delitos más en los que no puede operar la libertad anticipada. Agregaron la rapiña, el copamiento y la extorsión, que antes no estaban. El 301 bis, literales J, K y L, algo así, están al final agregados. O sea, hay más delitos ahora que no admiten la libertad anticipada. ¿Se acuerda la libertad anticipada? Cuando la pena fue de prisión, se puede pedir en cualquier momento. Cuando fue de penitenciaría, se puede pedir a la mitad de la condena. Aquel instituto que desde tiempos inmemoriales existe, ¿no? Lo que no hay más es libertad condicional, ¿se acuerdan? Ni suspensión condicional de la pena, aquellos institutos que eran del sistema anterior. Nuevos institutos. Porque el abreviado del que vamos a decir algo no es un nuevo instituto, es un instituto que ya estaba, que se modificó en parte, pero no es un nuevo instituto. Un nuevo instituto sí es el proceso abreviado, este que vamos a ver después, aplicado a adolescentes infractores, con una sola excepción, que son los delitos gravísimos que regula un artículo del CNA. Esto está en el artículo 28 de la LUC. Proceso abreviado para adolescentes ahora existe. Artículo 28 de la LUC, que agrega un artículo al código que es el 273 bis. Bis. Ahora tenemos esa técnica. Bis, ter, cuater y quintupler. No sé si llegamos al quintupler, pero bis y ter hay. El artículo 29 sí es el que consagra una nueva estructura, que creo que todavía casi no ha tenido aplicación. Gustavo, que está más en la vida todos los días, corriendo, para allá y para acá, probablemente lo haya visto. Es el proceso simplificado. Pero si hubo muy pocos todavía, porque esto entró en vigencia el 24 de julio. Simplificada es una estructura intermedia, podríamos decir, entre el abreviado y el juicio oral y público, el juicio ordinario. Aplica para cualquier delito, porque ahí no se distingue. El fiscal tiene que pedir, luego de la formalización, siempre tiene que haber formalización, ¿no? Lo primero es la formalización. Y a partir de ahí, el fiscal puede pedir o puede entender conveniente tramitar un proceso simplificado. Hay que hacer una audiencia en la que el juez escucha a la defensa y resuelve si se hace o no este proceso simplificado. Es una decisión que el juez adopta, escuchando a la defensa, pero en definitiva adopta la decisión que le parece. Calculo yo que va a hacerle caso al fiscal. No sé por qué se me ocurre eso. Y el tema acá es un poco serio, ¿no? Porque siempre se dice, y eso es así, que todo imputado tiene el derecho inalienable a tener el juicio oral y público, el juicio ordinario, el realmente acusatorio. Y esto se lo prohibiría, salvo que apele la sentencia que determinó que se haga y la revoquen en segunda instancia. De lo contrario, estamos cercenando el derecho a que el juicio sea el ordinario, porque acá lo impondría el juez en su sentencia, si es que se confirma. Y si es que se apela primero, ¿no? Y hay otra cosa que también me parece novedosa y me preocupó un poco, y es que la estructura simplificada se torna preceptiva. O sea que acá no es cuestión de escuchar a la defensa y que el juez resuelva lo que le parezca. Es preceptivo el proceso simplificado cuando el fiscal pide que se haga y anuncia que la pena que va a pedir no excederá de 3 años. O sea que está anticipando la pena que va a pedir y eso torna preceptivo hacerlo por la vía simplificada. Acá sí quedó claro
que se anuló el derecho a que pueda haber un juicio ordinario, porque acá sería preceptivo tramitar el proceso simplificado. Después viene otra audiencia, ya dentro del simplificado, donde el fiscal deduce su acusación. La idea es que el defensor conteste la acusación en la misma audiencia, pero si no puede hacerlo en la audiencia, puede pedir para hacerlo por escrito y le van a otorgar 10 días para hacerlo. Y miren otra cosa curiosa. Luego que se contesta la acusación fiscal en forma oral o en forma escrita en esos 10 días, hay un numeral de esos dentro de los 15 numerales del artículo 29, que tiene 15 numerales. Hay uno que dice, luego de contestada la acusación, el juez tiene que preguntarle al imputado si reconoce los hechos que se le atribuyen. Esto es curioso porque ya se contestó la acusación fiscal. Supuestamente el que contesta la acusación fiscal no va a allanarse a la acusación fiscal como regla, no va a estar de acuerdo en principio. ¿Y por qué tanta insistencia con preguntarle si a pesar de que dijiste todo lo contrario, no te arrepentís ahora y reconoces los hechos como ocurre con el abreviado? Me parece que es abusar e insistir demasiado en la búsqueda de la confesión, lo que exoneraría de otras pruebas y del juicio, obviamente, seguir con este mismo juicio, porque si él reconoce los hechos, lo condenan de inmediato. Pero entonces, ¿qué es lo que se está buscando? La confesión como principal prueba. Y eso no es propio de un sistema acusatorio. La búsqueda de la confesión es propio del viejo sistema inquisitivo que tanto quisimos desterrar. Y bueno, quería comentarles eso porque esa pregunta es como dije que no a todo, pero capaz que ahora me arrepiento y entonces te condenamos de inmediato sin más trámites. Sería una cosa así. Si no hace eso, si no reconoce eso, sigue el proceso, hay que diligenciar las pruebas en otra audiencia, hay que llevar todos los medios probatorios. Me quedan 5, estamos bien, ahí vamos. Hay que diligenciar todas las pruebas. Hay que llevar a los testigos, hay que asumir la carga de la comparecencia de todo el mundo, salvo que pida la parte que sean citados. En ese caso se podrá conducirlos eventualmente, pero de lo contrario se prescinde de la prueba. Sí, hay que llevar a los testigos, no es cuestión de que lo citen, como regla. El abreviado de adultos, ¿no? 272 y 273 son los artículos que han tenido alguna reforma. Artículo 26 de la LUC. Acá hay algún cambio. Procedencia del abreviado. Modifican el 272 en parte. Ahora, para que pueda tramitarse un proceso abreviado, existen determinados requisitos formales, que sería la admisibilidad formal para que se pueda realizar un proceso abreviado. Tiene que tratarse de un delito cuyo tipo básico, ahora voy a explicar eso, cuyo tipo básico, la pena del delito base no sea mayor de 4 años. Imaginarán por qué pusieron mayor de 4 años para que quede excluido del abreviado. Si la pena del delito básico no excede de 4 años, se puede tramitar por abreviado. Lo de 4 está pensado en la rapiña, que es el delito de todos los días, y según el fiscal Jorge Díaz, si la rapiña quedaba fuera del abreviado, colapsa el sistema y no pueden trabajar más en la fiscalía. Me parece una exageración, pero bueno, es lo que se decía, tratando de que la rapiña quede incluida. Entonces, delito básico, 4 años. Imagínense que se comete una rapiña agravada que tiene 5 años y 3 o 4 meses de pena mínima. Pero como se toma en cuenta la pena del delito básico, se ha entendido, por los que han dicho algo hasta el momento, que esa rapiña agravada se puede tramitar por proceso abreviado porque se toma en cuenta la pena del delito básico, que es 4 años, y la pena del delito básico justamente no supera 4 años, es justamente 4. Entonces podría ser. Y hay un argumento coadyuvante para que esto sea así, es que la ley expresamente ahí excluye del abreviado a los homicidios
agravados y muy especialmente agravados. Los excluye del abreviado. Quiere decir que hay que interpretar que si excluye a los homicidios agravados es porque las rapiñas agravadas, por ejemplo, sí pueden tramitarse por abreviado. Esa es la idea. Así que vamos a seguir con muchísimos procesos abreviados. Cambió lo de 4. Antes era más de 6 para que no pueda ser por abreviado. Ahora es más de 4 para que no pueda ser. Tiene que aceptar el imputado este tipo de trámite, tiene que aceptar expresamente los hechos que se le incriminan, que yo le llamo confesión, porque para mí aceptar los hechos que se le atribuyen es confesar. A pesar de que la confesión en el artículo 146, y esto bien propio también de un sistema acusatorio, lo que pasa que el abreviado no tiene nada de acusatorio, el artículo 146 que regula la confesión dice que la sola confesión es prueba, pero que nunca es suficiente. Tiene que haber otros elementos que la corroboren. Y no dice, esto queda exceptuado en el proceso abreviado. Ahí o se lo comieron o no sé lo que quisieron hacer. Pero si no está exceptuado esto en el abreviado, con la sola confesión, el reconocimiento ese que haga el imputado, no deberían poder condenarlo porque están violando el 146. Y como todos saben, en un abreviado no se diligencia prueba, solo hay reconocimiento de los hechos delante del juez. Así que ahí termina. El juez tiene que dictar sentencia condenatoria casi siempre, porque no hay mucho motivo para que no haya condena. Puede pasar, pero esto ya es de laboratorio, que el acuerdo que se celebró entre el fiscal y el defensor para que la pena se reduzca, nunca por debajo del mínimo legal, pero que la pena se reduzca, ese acuerdo tipifique un delito que no es delito en realidad, o que no es la figura delictiva que se corresponde con la narración de los hechos que hace el fiscal en la acusación. Bueno, si eso pasara, el juez podría llegar a absolver al imputado, porque no se corresponde la narración con el delito, o directamente porque no advierte que haya un delito. Pero eso va a ocurrir muy pocas veces. Normalmente el acuerdo va a estar basado en la existencia de un delito. No se van a equivocar tanto, se supone, el fiscal y el defensor cuando hacen un acuerdo. No van a hacer un acuerdo de algo que no es delito o de algo que no es ese delito. Puede pasar en alguna cosa límite donde sea muy discutible si el delito es este o es este otro. Solamente ahí podría llegar a haber una absolución en un proceso abreviado. Muy pocas veces. 1 en 1.000.000, diría yo. Ya estamos, ¿no? Y bueno, viste que me tomé el tiempo más o menos porque no hay otra. O sea, quizás haya sido muy rápido, le marqué los artículos para que los puedan tomar en cuenta, hice algunas valoraciones, traté de hacer las menos posibles, daría para conversar mucho y con Gustavo hemos hablado horas sobre todos estos temas del código, que en pocas líneas le diría, merecería ser redactado de nuevo, porque antes de seguir emparchándolo, como lo acaba de emparchar la LUC de nuevo, sería mejor hacerlo otra vez, sería mucho más honesto. Ya van 13 modificaciones y lleva 3 años de vigencia, es medio como loco, ¿no? Es de locos esto. Pero es lo que hay, valor, como dice. Bueno, por ahora los dejo para que sigamos hablando de aspectos sustanciales, que era la idea. Muchas gracias, profesor Panunzio. Horario británico lo suyo, le agradezco muchísimo. Sé que hizo un esfuerzo sobrehumano para reducir todo lo que usted quería decir, el mismo que está preparado para hacer el doctor Bordes, me dijo. Bueno, como usted ya anunciaba, vamos a darle la palabra al doctor Gustavo Bordes, voy a proceder a presentarlo formalmente. Es doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad CLAE, profesor agregado grado 4 de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, autor de diversos artículos y publicaciones, y es abogado en ejercicio de la profesión en forma independiente desde el año 1991. Doctor Bordes, la palabra es suya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Un gusto estar acá en el CLAE y con mi amigo, el profesor Eber Panunzio. Empiezo por el final. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eber, y podríamos hacer hablar 1 hora y media sobre el Código del Proceso Penal. No está funcionando, no ha funcionado, no funciona el abreviado, no funciona el juicio ordinario.
los fiscales no dan abasto, los defensores nos quejamos, los denunciantes nos quejamos más todavía porque hacemos una denuncia y tenemos gravísimos problemas para que la misma funcione o para tener acceso a la misma, y estoy de acuerdo contigo. Creo yo que en algún momento alguien va a tener que decir, señores, vamos a hacer esto de nuevo, cerramos y empezamos de nuevo. Pero, no sé, veo difícil que eso ocurra. Voy a tener el mismo problema que tuviste tú, Ever, para en 30 minutos, que son 19:36, para en 30 minutos hablar de las modificaciones de la LUC en materia penal. Yo le comentaba a Gabriela que acabamos de hacer unas jornadas en la ley, con la ley de 2 días, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, y ni siquiera así pudimos tratar todos los temas que modificó la LUC. O sea que voy a hacer un poco lo que hiciste tú, hablar de algunos de artículos, de títulos, y me voy a detener un poco más en justamente de lo que hablé yo en esas jornadas de la ley, que me parece que es el cambio más importante en materia penal, que es el cambio de la legítima defensa. Entonces voy a compartir... ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor, se ve. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos como decíamos, tratar de dar títulos para detenernos en algunas cosas y cumplir con el cronograma. En general, la LUC creó algunos nuevos delitos, pero también una de las cosas que hizo fue apelar a algo muy uruguayo, no es muy uruguayo, es de todo el mundo, pero es muy uruguayo. Es decir, el derecho penal soluciona los conflictos, el derecho penal soluciona los problemas, y si no lo soluciona, con los delitos que tenemos, o creamos delitos nuevos o aumentamos la pena. Eso es de toda la vida en el derecho penal uruguayo y en el mundo también. Y fue lo que hizo la LUC. Creó nuevos delitos y aumentó la pena de otros. Acá tenemos, por ejemplo, el tema de los cómplices. Se agrega ese segundo inciso que está en negrita y con cursiva, ¿no? En el que, fíjense, nada más y nada menos que se considera justificada en el caso de los cómplices de cualquiera de los delitos previstos, y ahí a cuáles va: estupefacientes, delitos de rapiña, rapiña con privación de libertad, que es copamiento, secuestro y receptación del Código Penal. ¿Qué es lo que dice? Bueno, que eso de llevar el límite a la unidad se encuentra específicamente en estos casos. O sea, indirectamente lo que tenemos es un agravamiento de la pena. ¿Y por qué no? Bueno, ahí. Artículo 173 bis, como decía hoy el profesor Panuncio. Nosotros sí tenemos hasta quinquíes en delitos contra la libertad. Se hizo bis, ter, quater y quinquíes. Así que estamos mejor que en procesal. Bueno, se agrega el artículo 173 bis, resistencia al arresto. Esta nueva creación de este delito es criticado porque se dice que en definitiva podría estar incluido dentro del desacato, o si hubiera alguna forma de violencia, como dice acá, se atentara contra la autoridad pública, podría ser directamente atentado. O sea que esta conducta ya estaba específicamente, ya estaba prevista en el Código Penal, por lo que en definitiva podría entenderse que es innecesaria. Claro, que lo que pasa, si uno piensa, no sé si es un tema a resolverlo políticamente o desde qué punto de vista. Todos vimos en las redes sociales un patrullero que ingresaba a un barrio, trataba de tener una persona, y que entre 4, 5, 8 personas lo reventaban a pedrada y a palazos, y el patrullero lo que entendía que tenía que hacer era irse, y se iba y no pasaba nada. Entonces, no es creando un nuevo delito que vamos a solucionar ese problema, es aplicando lo que tenemos. Bueno, si no lo queremos aplicar es otro tema, por el motivo que sea, pero no era creando un nuevo delito que íbamos a solucionar ese problema, porque esto ya estaba expresamente previsto. El artículo 197 bis, que se agrega ahora, se considera circunstancia agravante del encubrimiento
que refiera a cualquiera de estos previstos, y otra vez volvemos con 14294, que es estupefacientes, rapiña, copamiento, secuestro o receptación. Siendo en estos casos aumentada la pena en 1/3, o sea, se agrava el delito de encubrimiento para determinados delitos. Violación. Bueno, acá empezamos con también aumentos de pena, y hay algo bastante curioso. El delito de violación queda incluido en los delitos sexuales que creó la ley 19.580 de violencia de género contra la mujer. La pregunta es, bueno, pero ¿y por qué no derogar el artículo 272? Justamente para que no ocurriera, como ocurrió ya en otros casos, que al derogar un artículo, quienes están procesados o condenados por ese artículo deberían quedar absueltos o cesar la pena. Entonces, quedó el delito de violación y los nuevos delitos sexuales absorberían esta figura. Pero por un motivo que desconozco también, se vuelve a aumentar la pena de la violación, era de 2 a 12 años y pasa de 3 a 16 años. Fíjense, un aumento significativo. Y además se agrega un quinto numeral, mediante abuso en las relaciones domésticas, que son de las presunciones que existían para la violación. Una cosa bastante llamativa en materia legislativa, que ocurra esto, ¿no? Hago un paréntesis también. Me imagino que todos ustedes habrán escuchado hasta el hartazgo, no repetido solo por la prensa, sino por incluso por operadores del proceso, que en nuestro país se protege más la propiedad que la vida. En todos lados se dice eso, ¿no? Bien. Y cuando se le pregunta por qué, porque si uno mira el delito de hurto, el delito de apropiación de vida, la estafa, 6 meses a 4 años, abuso de firma en blanco, los delitos contra la propiedad tienen todos penas mucho, pero mucho menores que los delitos de homicidio simple, por ejemplo, que es de 2 a 12 años, o los especialmente y muy especialmente agravados que hablaba recién el profesor Panunzio. Y se dice, no, porque la rapiña tiene un mínimo de 4 años a 16 años. Digo, la rapiña no es un delito solo contra la propiedad, sino basta prender la televisión o escuchar las noticias y ver que muchas veces la rapiña termina bastante mal, pero además no es un delito complejo contra la libertad y contra la propiedad. Pero nunca escuché que nadie dijera que en este país se protege más la libertad sexual que la vida, porque en este caso tenemos 3 a 16 años también, y por lo menos, entonces parecería medio ilógico. Si la persona va y mata, tiene de 2 a 12, pero si viola y no mata, tiene de 3 a 16. Es medio ilógico, pero por algún motivo que desconozco, nadie dice eso, que en este país se protege más, y ahora vamos a ver los otros delitos que vamos a ver a continuación, también todos con penas muy superiores a al homicidio simple, cosa que molesta y mucho a la dosimetría penal. Una de dos, o le tendremos que subir la pena al delito de homicidio simple, que es una opción, el legislador puede hacer lo que quiera, o no podemos seguir subiendo la pena a los demás delitos, porque eso genera esta asimetría penal en diferentes bienes jurídicos. Bien. En los otros delitos sexuales, acá tenemos, por ejemplo, se aumenta la pena. Y fíjense en qué tenor. El abuso sexual, que tenía de 8 meses a 6 años, pasa de 2 años a 12, lo que antes era la violación. Y el abuso sexual, especialmente agravado, que era de 2 a 12 años, se le aumenta el máximo 4 años, pasa de 2 a 16 años. El artículo 350 ter, que se agrega como un delito de receptación, cuando el objeto del delito de receptación sea un arma de fuego, un chaleco antibalas, otro implemento de uso policial, es decir, el típico caso del guardia de seguridad de un supermercado en que se le retira, por ejemplo, el chaleco o algún otro implemento, ¿no? La pena será de 2 años de penitenciaría. Y si el arma o chaleco antibalas proviniera de la policía o Fuerzas Armadas, esto evidentemente es una respuesta a lo que estuvo pasando en los últimos meses o años, ¿no? En que parecía que era un trofeo muy preciado, tanto un chaleco como una 9 milímetros, las Glock que usa la policía o que usan las Fuerzas Armadas. Bueno,
La respuesta del legislador es: vamos a castigar esto en forma precisa, y entonces te pone un mínimo de 2 años en la receptación cuando es esos implementos, o en un mínimo de 3 cuando es proveniente de la propia policía. Y yo acá abajo puse, para que nosotros veamos, que la receptación simple tiene una pena mínima de 6 meses, para que vean, en un caso pasa a 2 años de mínima y en otro pasa a 3 años de mínima. O sea, se agrava y mucho la pena. El 173 ter, viste, Ever, cómo vamos, ¿no? Ter, bis, el Código Penal es todo así. Acá habla de agravio a la autoridad policial. Esto también estaba previsto. Es innecesario. O sea, o es un desacato, o podía ser un desacato, o podía ser un atentado incluso. El desacato se había ido modificando y se le había ido quitando cosas, ¿no? Y acá vuelve a aparecer nuevamente. Y fíjense en lo que pasa, ¿no? Dice: el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a la policía, ¿no? A la autoridad policial, perdón, en el ejercicio de sus funciones, con motivo de esta, será castigado con una pena relativamente menor, 3 a 18 meses de prisión, comparada con todas las otras, ¿no? Y, por supuesto, no se han castigado el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial. Lo que pasa que en todas partes del mundo se ha naturalizado, yo creo que está mal eso, pero se ha naturalizado que parecería que uno en una protesta, en una protesta callejera puede quemar un auto, quemar volquetas, romper autos, y si viene la policía, tirarle todo lo que uno tenga en la mano, ¿no? Se ha naturalizado. Usted prende la televisión y lo ve como que es una forma de protesta. Bueno, en Uruguay, a partir de ahora, eso no es forma de protesta. Arrojarle objetos a la policía se va a considerar un delito. Y ahí tienen, además, circunstancias agravantes, que sean por más de 3 o más personas, conducta escrita se ejecuta un número plural de funcionarios, y la jerarquía del funcionario ofendido, y ahí aparece un numeral cuarto. Disposiciones aplicables a otros tipos penales. Bueno, había 2 institutos que estaban previstos en la ley 19.574 de lavado de activos, que hablaban del colaborador y del agente encubierto. En Uruguay había habido en un principio un poco de aplicación de estos institutos, pero en general especialmente la gente encubierto no había tenido mayor aplicación. El colaborador bastante más, pero se aplicaba solo para los delitos que investigaban los juzgados penales de crimen organizado. Bien, a partir de la LUC, esos 2 institutos, como dice acá, podrán ser aplicables a todos los delitos que sean competencia de letrados de primera instancia en lo penal, o sea, a todos los delitos. ¿Tá? Es un cambio fundamental y significativo. La autoevasión, fíjense el cambio importante que hubo al respecto. Como ustedes saben, la autoevasión simple en Uruguay no se castigaba. Y yo sé que le llamaba la atención a mucha gente. Es decir, una persona que estaba legalmente presa, se escapaba saltando un muro, o había quedado una puerta abierta, lo que sea, y se escapaba, si la volvían a agarrar, no cumplía ni un día más de prisión. Eso fue cambiando en muchísimas partes del mundo, especialmente en la Europa continental, en el que se pasó a castigar la autoevasión simple. ¿Qué es la autoevasión simple? La que no se ejerce con violencia en las personas o en las cosas. Es el que se escapa nomás. En Uruguay se castigaba la autoevasión con violencia en las personas o en las cosas. Hoy se castiga la autoevasión simple y pasó a ser una agravante como dice acá, si la acción se perpetra empleando violencia o intimidación en las personas, o violencia o fuerza en las cosas, la pena será de 12 meses de prisión a 5 años de penitenciaría. Es decir, se agrava. Lo que antes era la autoevasión, hoy se castiga la autoevasión simple, y lo que antes era la autoevasión pasó a ser un agravante. Pero en esas cosas que tiene nuestra legislación, fíjense lo que quedó el artículo 187. Se olvidaron que en el artículo 187 estaba prevista la violencia en las personas con armas o sin ellas como agravante. O sea que ahora, evidentemente esto es inaplicable, ¿no? Pero quedó
como agravante lo que ya es un agravante. Pero bueno, son esas cosas a veces, no sé si es por el apuro de la legislación o es porque no se analiza más detalladamente, ¿no? de que cuando uno modifica un artículo hay que modificar el resto que se le pueden oponer. El artículo 359 bis también pone un nuevo delito: retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos, la destrucción total o parcial de medios y dispositivos electrónicos de rastreo y control electrónicos. Estamos hablando de la pulsera electrónica u otro medio que se pudiera colocar a una persona. Bien, eso había pasado ya en más de una oportunidad, que la persona, tratando de sacárselo, lo rompía, o lo metía en agua, o trataba de hacer cosas para, ¿no? Bueno, hoy pasó a ser delito eso, y se castiga con pena de prisión, de 10 a 18 meses de prisión, y con multa. Y lo llamativo o curioso de esto es que el destino de esa multa será para el Ministerio del Interior para ser invertido en los referidos medios o dispositivos. O sea, se reinvierte en lo mismo. En materia de estupefacientes, estoy hablando de lo más rápido que puedo, porque sobre cada cosa de estas me podría detener. Acá en materia de estupefacientes hubo un montón también de cambios. El artículo 36, si se aplica, si no se aplica, también acá hay, pero no me puedo detener en todo eso. Pero por lo menos le quiero mostrar. Fíjense, pasaron a tener todos penas de penitenciaría con la correspondiente, que ya lo decía el profesor Panunzio, las correspondientes consecuencias en materia de anticipada y de otros institutos, si se pueden aplicar o no se pueden aplicar. En una ley anterior se habían pasado a tener todos penas de lo que antes se llamaba escarcelables, o sea, todas penas de prisión en el mínimo, y fíjense los aumentos importantísimos, ¿no?, que tuvieron, especialmente en los mínimos, todos con penas de 2, 3 y hasta 4 años. Y bien, y ahora los minutos que me quedan, que son 10 más o menos, Gabriela, ¿no? En estos 10 minutos voy a tratar de decirles más o menos qué ha pasado con la legítima defensa. Tuvo 3 cambios fundamentales la legítima defensa, ¿no? En lo que tiene que ver con la llamada proporcionalidad, la equivocada llamada proporcionalidad, en lo que tiene que ver con el tratamiento de la propiedad frente a la posibilidad de defender en materia de legítima defensa, y sobre lo que tiene que ver con la policía y el actuar de la policía, si es legítima defensa o qué era. Bueno, ahí nosotros tenemos una discrepancia muy interesante, pero vamos a ver en qué radica. El gran problema en que se veía el Uruguay es que habíamos relevado nosotros un montón de sentencias, especialmente de segunda instancia y la Suprema Corte de Justicia. Encontramos una disparidad muy grande al respecto. Con el mayor de los respetos, muchas veces encontramos que no había fundamentos jurídicos, es decir, que eran más fundamentos de orden ético, moral, pero no fundamentos jurídicos, para decir algo que les voy a comentar a continuación, e incluso una buena parte de las sentencias apelaban a lo que llamaban proporcionalidad. La proporcionalidad no existe en nuestro Código Penal en el artículo 26. Yo no digo que cuando nosotros leemos el artículo 26 no tengamos que leerlo bajo la lupa de la Constitución y bajo la lupa de las convenciones ratificadas por el Uruguay, pero digo, vayamos primero al artículo 26. No habla de proporcionalidad, ni podría hablar de proporcionalidad. Habla de necesidad racional del medio empleado. Y la proporcionalidad nosotros la podemos analizar en 2 cosas. En los bienes jurídicos en juego, cuando el agresor ataca al agredido, le ataca un determinado bien jurídico: la vida, la integridad física, el honor, la propiedad, la libertad. Y cuando el agredido repele esa agresión, no tiene más remedio que atacar otro bien jurídico en el agresor. O le va a atacar la integridad física, o le va a atacar la libertad, o le puede atacar la vida, le podría atacar la propiedad, medio difícil, o le podría atacar la libertad, lo detiene, ¿no? Digo, no hay más remedio. Ahí ya nosotros sabemos o debemos dejar bien en claro que no hay proporcionalidad entre esos bienes. No puede exigirse proporcionalidad.
no es que si al agredido le atacan la libertad, él puede atacar la libertad o un bien jurídico menor. O que si al agredido le atacan la propiedad, él puede atacar la propiedad del otro. ¿Cómo hace para defenderse? Le ataca la propiedad. Si a él le hurtan la mochila, lo corre y le saca la mochila al otro. No puede, no existe eso. O sea, siempre puede haber un ataque entre bienes jurídicos, entre los cuales el agredido, como no tiene por qué tolerar la agresión del agresor, esto parece un trabalengua, él para defenderse y para repeler va a atacar un bien jurídico del otro. Ahora después veremos si hay límite o no, está bárbaro. Pero digo, ahí no puede haber proporcionalidad. Después vienen los medios. En los medios tampoco puede haber proporcionalidad necesariamente. Porque si el agresor es un karateca especializado, cinturón negro, cinturón marrón, y me viene a partir todos los huesos, y yo tengo un palo, un cuchillo tramontín, una cuchilla de cocina y un revólver, no tengo por qué enfrentarme proporcionalmente a él. El que me está agrediendo es él. Yo lo que puedo es repeler. ¿Con qué? Con un medio racional y necesario. Si somos los dos karatecas, bueno, no podremos luchar. Digo, yo no tengo chance de luchar con un karateca, o sea que voy a tratar de elegir un medio para repeler la agresión. Y no tiene por qué haber proporcionalidad. Si él me ataca con un cuchillo de cocina, yo no tengo por qué atacarlo también con un cuchillo de cocina tipo duelo y ponernos ¿no? Entonces, la proporcionalidad en la legítima defensa, por lógica y por definición, no debe existir. Lo que debe existir es la necesidad racional del medio empleado. Eso nosotros vamos a ver que en los diferentes códigos del mundo, y fíjense, por ejemplo, el código argentino, acá, donde aparece, en todos aparece esa frase, necesidad racional del medio empleado. Es raro digo, por ejemplo, el Código Penal mexicano también utiliza necesidad racional, ¿no? El Código Penal paraguayo, más nuevo, fue dictado por un alemán, aparece una frase parecida. El Código Penal peruano expresamente lo pone, dice, se excluye para la elaboración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, expresamente lo pone, y el Código Penal colombiano es el único de los que yo relevé que dice siempre que la defensa sea proporcional a la agresión. Pero está bien, digo, lo pone así. El Código Penal italiano acaba de agregar en el artículo 52 una presunción de legítima defensa al ingresar a una casa. El Código Penal del 89 nuestro decía necesidad racional del medio empleado para repeler el daño, exactamente lo mismo. El Código Penal anterior a la reforma de la LUC, ustedes todos lo conocen, y acá aparece el Código Penal después de la LUC, ¿no? Y ahí vemos en negrita dos de las cosas que aparecieron. Y justamente, ¿a qué ataca la LUC? A eso. Dice, primero, el medio se considerará racional cuando resulte ser una respuesta suficiente y adecuada a fin de conjurar el peligro derivado de la agresión sufrida. Sinceramente y humildemente, creo que no agrega demasiado al decir esto. Lo que quiso tratar de decir es, no insistan más con la proporcionalidad, no tiene por qué existir proporcionalidad, lo que tiene que existir es necesidad racional del medio empleado. Bueno, parecería que a veces cuando nosotros no vemos algo escrito como que nos cuesta, bueno, es como que quiso hacer una especie de interpretación, ¿no? A mi modo de ver, no del todo feliz, porque conjurar quiere decir impedir o evitar, y como habla de agresión sufrida en pasado, y el peligro derivado de la agresión sufrida, me queda un juego ahí de tiempos que no me cierra demasiado bien. Pero bueno, es lo que quiso decir la LUC. Después agrega algo para terminar con la problemática. ¿Por qué? Y ya voy a ir redondeando, prometo. ¿Qué es lo que pasaba? En Uruguay no se podía defender la propiedad. No existía legítima defensa de la propiedad. ¿Por qué? Porque era absolutamente improponible y no había forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque muchas veces la jurisprudencia exigía, no fundado legalmente, exigía que para poder defender y atacar la integridad física del agresor, para defender la propiedad y atacar la integridad física del agresor, necesariamente el agresor tenía que haber atacado también la integridad física del agredido. Es decir, si a usted le hurtan la billetera, la cartera y salen corriendo, y usted no puede hacer demasiado, no podía hacer demasiado. Si usted se resistía a que le quitaran la cartera y ahí el hombre le empieza a pegar, bueno, ahí ya es otro tema, ahí ya la jurisprudencia ahí lo aceptaba, ¿por qué? Pero ahí ya estamos en rapiña, ¿no?
Pero digo, si era hurto mediante destreza, le sacan la cartera y salen corriendo, pues bien, ¿qué es lo que podía hacer usted? Lo corría y cuando lo alcanzaba, ¿qué hacía? Digo, no existe, no hay forma de ejercitar la legítima defensa de la propiedad. No había forma. Usted normalmente, ¿qué iba a tratar de hacerlo? De detenerlo. Bueno, pero se tiene que enfrascar en una lucha con él, tirarlo al piso, ser más fuerte que él, si llega a estar armado. Entonces, no había forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que saca la LUC acá? ¿Qué es lo que agrega la LUC en este inciso? Justamente eso. Cuando la defensa deba ser ejercida respecto de cualquier derecho de contenido patrimonial, la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física de la persona que se defiende. Es lo que está diciendo. Si a usted le atacan la propiedad, usted puede tratar de recuperar su propiedad o puede luchar para que no le roben la propiedad. No importa si el otro se resiste o si hubo agresión física o si ya cesó la agresión física. Es decir, tratar de separar la agresión de la propiedad. La propiedad es un bien defendible como cualquier otro. Claro que esto puede llevar, por supuesto, vamos a decir las cosas como son, a una escalada difícil de saber dónde puede terminar, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer consideraciones, como decía el profesor Panuncio, ahora, porque si no, no me va a dar el tiempo. Se agrega la palabra concubino como uno de las personas que pueden estar incluidas dentro del parentesco, que antes no estaba, parecía solo el cónyuge. Y por último, dentro de lo que quiero... me olvidaba de esto, lo de las dependencias, perdón. Por último, no, por penúltimo, se hace una definición de las dependencias, a mi modo de ver equivocada, porque la dependencia es se entendía que es otra parte de la casa o de la propiedad sobre la que existía una presunción de legítima defensa. ¿Y qué se decía que era una dependencia? Bueno, todos aquellos lugares que tuvieran una forma franca y fácil de ingreso a la casa habitada. Por eso, justamente, la doctrina y la jurisprudencia que decía, la barbacoa que está en el fondo, como por ejemplo donde yo estoy dando esta conferencia ahora, no es dependencia. ¿Por qué? Y porque el que entra a la barbacoa no tiene cómo entrar a mi casa. No están conectadas. Eso no es una dependencia, no depende de la casa habitada. Y por tanto, justamente esto no se consideraba dependencia. Tampoco un garaje en el fondo, tampoco un parrillero. Y bueno, justamente la LUC, a mi modo de entender, equivocado, agrega todo lo que, dentro de cosas que sí son dependencia, agrega cosas que desde siempre no fue dependencia. Y ahora sí, por último, agrega algo que desde que doy clase hace unos cuantos años y desde que lo hemos discutido en diferentes jornadas, siempre se me preguntó si la policía actuaba en cumplimiento de la ley o en legítima defensa. La policía actúa en cumplimiento de la ley. La policía tiene que, cada vez que va a sacar el arma, cada vez que va a hacer uso de su arma, no se rige por el artículo 26 del Código Penal como cualquiera de nosotros o de los asistentes a esta charla. Nosotros nos tenemos que regir por los literales A, B y C del artículo 26, agresión ilegítima, necesidad de razón del medio empleado y falta de provocación suficiente. La policía tiene reglado el uso de sus armas, porque la policía actúa en cumplimiento de la ley. Pero no lo digo yo, lo dice el propio artículo que agregaron. Dice la policía en cumplimiento de sus funciones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Como dice acá, cualquier medio de defensa lo utilizará en forma racional, proporcional y progresiva. Eso está en la ley de procedimiento policial, perdón, la 18.315. Está ahí. O sea, en cuanto le sea posible y a las mismas circunstancias, agote previamente los medios sucesivos. Eso no lo tenemos que hacer los particulares. No tiene nada que ver. O sea, pusimos parte del cumplimiento de la ley acá en el artículo 26 y decimos que la policía actúa en legítima defensa. Y si no, fíjense lo que dice en la ley 18.315, y con esto termino, artículo 22, justamente eso es lo que dice, cuando usa el arma propia, no sé qué, y que no lo pueda, o sea, le regula, no en estos, en 8 o 10 artículos, el uso de armas de fuego. Yo simplemente puse estos dos, ¿no? El 22 y el 23, que dice que es indispensable actuar en proporción, ahora sí, él tiene que actuar en proporción, ¿no? Y demás. Por tanto, la policía, para mí, equivocadamente, y con esto ahora sí termino, justito, entonces, 20:05. Con esto sí termino. La policía actúa en cumplimiento de la ley.
Por tanto, no tenía sentido poner a la policía como dentro de una presunción de legítima defensa, porque la policía no actúa en legítima defensa. Y por último, si da el tiempo en algún momento, podremos hablar sobre legítima defensa y si existen limitaciones o no, el principio de solidaridad, la Constitución o lo que sea, pero lo dejamos en todo caso, para este debate que va a haber ahora en media hora. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bordes. La verdad que completísimo. Le agradezco también por que corrió con el tiempo. Me consta que los dos estaban muy preocupados con la duración de la conferencia. Vamos a contestar algunas preguntas, si les parece, que voy a ir leyendo. Le pido, profesor, que deje de compartir pantalla o yo se lo cierro como usted quiera. Por eso es lo que iba a hacer para... Yo lo hago si quiere. Vale, dale. Ahí está. Perfecto. Bueno, paso a leerles las preguntas que nos han llegado. La primera es de Viviana Posada, que dice: buenas tardes, ¿procede el proceso simplificado para adolescentes? ¿Por qué? Y agradece la conferencia. No, está previsto el proceso simplificado, es una estructura más. El que procede es el abreviado para adolescentes, que antes no estaba. El abreviado para adolescentes lo instaura la LUC. Y si no, es el juicio largo, digamos, previsto en el CNA. El simplificado no. Perfecto. Muchas gracias, profesor. Matías Melía pregunta al doctor Bordes respecto al nuevo delito de retiro o destrucción de dispositivos electrónicos. ¿Cómo explicamos el principio non bis in idem en un delito donde se condena con pena privativa de libertad y además multa pecuniaria cuando ya vamos más de 5 condenados por este tipo delictual? No entiendo demasiado bien la pregunta. El Código Penal, no sé si refiere a la duplicación de pena de multa. Creo que lo que está planteando, creo, humildemente capaz que Matías nos puede explicar, está diciendo que además de la pena privativa de libertad hay una multa pecuniaria, entonces claro, creo que pero está por diciendo eso, que tiene doble pena. Ahí no hay un problema de non bis in idem, ahí hay un problema de diferentes multas, de diferentes penas, perdón, que no es solo en este delito. De los delitos, por ejemplo, contra los funcionarios públicos, contra la administración pública, tienen 3 penas. Tienen pena de privación de libertad, tienen pena de inhabilitación y tienen pena de multa. Ahí no habría un problema de non bis in idem, de juzgar 2 veces por lo mismo, no. Donde sí siempre se dijo que puede haber es, por ejemplo, en las faltas, cuando por la misma falta se aplicaba una multa y además se iba, o sea, una multa administrativa y además se iba a un proceso por faltas. Ahí sí podría, la persona paga una multa administrativa, ¿no? Como por ejemplo ir a alta velocidad, paga una multa administrativa y además va, si es al doble de lo permitido, va a un juego de falta. Ahí sí podría entenderse, pero en este caso creo que no. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es de la doctora Gabriela Martínez, quien pregunta: ¿cómo funciona el cúmulo de delitos que uno redime y otro no por la LUC? ¿La redención de pena? Sí. No Después sé. agrega abajo: la reducción de pena establecida en la LUC ya está reglamentado. Acá, con el tema de la... hablando del proceso abreviado, en el 273, creo que hay un artículo que dice que se deberá cumplir en todos sus términos con el acuerdo alcanzado, en forma efectiva con el acuerdo alcanzado. Eso generó un problema cuando se hablaba de prisión y se usaba la palabra efectiva, porque algunos han sostenido, a nivel de los tribunales de apelaciones inclusive, que si se dice prisión efectiva de tanto tiempo y, bueno, cuando había libertad vigilada, ahora podría combinarse eso ahora con la libertad a prueba, de la que hablé recién, podría haber un régimen combinado, tanto de cárcel y tanto de libertad a prueba, podría ser, porque no está prohibido. Y ahí lo que se discute es si, por decir prisión efectiva, se priva o no del derecho a la redención de la pena por trabajo o estudio. Y en eso hubo 2 posiciones. Creo que es uno de los tribunales de apelaciones que dice que no hay derecho a la redención de pena por trabajo o estudio porque dice efectiva. Cuando en el acuerdo se usa la expresión efectiva.
Y otros entienden que, la mayoría creo, que eso es un derecho que está en 291, creo que es el artículo 291, y que no es incompatible. O sea, que por más que haya prisión por un lado y libertad a prueba, sería ahora por otro, se tiene el derecho a esa redención, aunque se usara la palabra efectiva. Sí, es efectivamente así, Ever. Nosotros hemos tenido ya casos al respecto. Yo comprendo la posición de la Fiscalía, porque la Fiscalía dice, Sí, bueno, hacemos un acuerdo claro. y va a estar 2 años de prisión efectiva y mañana la persona redime pena a 2 por 1, viste que ahora la LUC también modificó a 3 por 1 en algunos Sí. delitos, bueno, a 2 por 1, y además de todo, le aplico la anticipada. Entonces no le hubiera puesto 2 años, le hubiera puesto 3 y medio, porque entonces va a estar 2 de repente. Entonces, eso generó un inconveniente y muy bien, como tú decís, algunos juzgados de ejecución entendían de que no correspondía, algunos fiscales entendían que no correspondía, y bueno, es un poco lo que ocurre siempre en estos casos, ¿no? Esa suerte de qué tribunal te toque y no. Depende de quién te toque. Sí, exactamente. Criterio de la sede. Sí. Muy bien. Pedro Dávila Collazo pregunta, si en las modificaciones del CPP del proceso penal y los distintos procesos, abreviado y otros, si luego de realizar el acuerdo se puede reducir la pena acordada mediante la posibilidad de redención de pena por estudio y trabajo, creo que conecta con lo que estaba. Sí, bueno, depende de la posición que se tenga al respecto, ¿no? Sí, Es lo mismo, o sea, hay dos posiciones al respecto. sí, sí. Por eso les decía. Silvia Ajeitos, espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo puede, si estamos de acuerdo de que la policía actúa en cumplimiento de sus funciones? ¿Era necesario realmente que se le agregara actuar en legítima defensa? Y agrega su opinión y dice, al menos yo no estoy de acuerdo con esto. No Después sé. dice, No, sí, tampoco. diga, doctor. No, si es una pregunta, una opinión, digo. Bueno, que justamente por eso les decía. Y después dice, en relación a las dependencias, justamente creo que esta es la palabra errada en el artículo, debería haberse puesto hogar y todo aquello dentro del predio del mismo. Quizás allí era más válido el garage, barbacoa, etc. Lo leo porque no son preguntas, pero como justamente usted lo había planteado, doctor, al final de su exposición, capaz que por ese lado valía leer la opinión de la colega. Sí. Después Pedro Dávila agrega además para el doctor Bordes, lo agregado al artículo 26, referido al funcionario policial, ¿no está ya regulado en la ley 18.315 y 28 del Código Penal? Bueno, es que justamente, 28 del Código Penal es cumplimiento de la ley. La ley 18.315 es procedimiento policial. Lo que nosotros nos tendríamos que poner de acuerdo primero es si el policía actúa en legítima defensa o actúa en cumplimiento de la ley. Lo primero que quiero aclarar, yo no digo que el policía nunca pueda actuar en legítima defensa. Yo creo que sí. El problema es que como el policía es policía las 24 horas, cuando esté ese policía que está en el ómnibus, sentado en el asiento de atrás, y justo viene uno y rapiña al conductor chofer, al conductor cobrador, ¿no? Y no sé cuánto, y al fondo le gritan, alto policía, ese está actuando como policía, no está realizando legítima defensa de terceros, él es policía. ¿Y él por qué se tiene que regular ahí? ¿Por el artículo 26, como dijimos hoy? No, se tiene que regular, como bien dice el compañero, por la ley 18.315, en donde en 8 o 10 artículos le dice cómo tiene que hacer para usar la fuerza. Y dentro de la fuerza, porque el arma no es la única forma de usar la fuerza que tiene el policía tiene el bastón, el gas pimienta, ¿no? Para usar la fuerza está regulado, está expresamente regulado. Justamente el policía no puede hacer lo que en el momento le salga o lo que la necesidad racional, no, es lo que tiene que hacer, es lo que dice la ley. Por tanto, si usted quiere modificar el accionar del policía, no tiene que crear una legítima defensa presunta, porque no actúa en legítima defensa, sino lo que tiene que modificar es la 18.315. Si quiere, saque la proporcionalidad de la 18.315 o ponga que el policía tiene que tirar 2 tiros al aire primero, haga lo que quiera, pero tiene que modificar el accionar de la ley.
Y como la policía actúa en cumplimiento de la ley, el artículo 28 lo que dice es que actúa en cumplimiento de la ley el que realiza un acto ordenado o permitido por la ley. ¿Qué es lo que tiene que haber? Una ley que le ordene actuar de determinada manera o que le permita actuar de determinada manera. Si usted cambia esa ley, le va a ordenar actuar de determinada manera o le va a permitir actuar de determinada manera. Es así de sencillo. No actúa en legítima defensa. La doctora Claudia Rodríguez hace una acotación al respecto, creo que viene con el tema, que dice: a la policía se la va a juzgar como un profesional que tiene conocimiento de armas, ley de procedimiento policial, lo que conecta un poco con lo que estábamos hablando. Sí. Vamos a leer una última pregunta y después les dejo para que ustedes cierren con lo que les haya quedado en el estribo. Vale. Doctor Panunzio, la pregunta es para usted. Cuando refirió a la confesión en proceso abreviado, artículo 146, ¿esa confesión no estaría vulnerando el artículo 12 de la Constitución de la República? Sí, pues sí, porque el tema del debido proceso, ¿verdad? Y está claro que si tenemos en cuenta que si colocamos eso dentro de un debido proceso penal, entendemos que la confesión sola nunca puede ser suficiente, sí, comprendiéndola en el concepto de debido proceso, que eso puede ser discutible, sí, puede ser. Lo que rechina es que el 146 dice claramente que la confesión no puede ser, el 146 del Código, ¿no? Nunca puede ser suficiente para condenar, y en un proceso abreviado la única prueba es la confesión, no hay otra prueba, no se diligencia a otra cosa. El fiscal cuenta lo que tiene en su carpeta, supuestamente habla, pero delante del juez no se diligencia otra prueba, que es el reconocimiento de los hechos. Sí, reconozco los hechos y terminó el juicio. No hay prueba. Por eso algunos sostienen que justamente todo el abreviado no es un debido proceso. Y es muy respetable esa posición. Perdón que lo agregue ahora, porque capaz que entra dentro de los minutos estos que tú decías. Justo toqué el abreviado. Muchos fiscales, el doctor Díaz, a la cabeza de la Fiscalía, dice siempre públicamente, algo que lo repite permanentemente, Díaz dice que el nuevo código ha permitido, a diferencia de lo que ocurría antes, que ahora haya muchísima cantidad de presos con condena ejecutoriada. Entonces la gente piensa que eso es una virtud de eso que escucha, que le llaman proceso acusatorio, que es lo que está consagrado en el Código. Eso no es virtud del proceso acusatorio, es virtud del proceso abreviado, que no tiene nada de acusatorio. Y para algunos no tiene nada de proceso tampoco, es un indebido proceso para algunos. Entonces, las cosas hay que decirlas enteras, ¿no? Y hay que decir todo a la gente, ya que se busca rendir cuentas, como dice Díaz, y ser transparente. No digamos que es ese sistema acusatorio el que logró este cambio. Es el proceso abreviado, que no es el sistema acusatorio. Y se dice, no podemos cumplir con el proceso acusatorio porque si no colapsa el sistema. Entonces tenemos una cosa ahí para mostrársela al mundo internacional humanitario. Qué lindo código tiene Uruguay ahora. Claro que está lindo el código ahora. Ahora armoniza estamos a la vanguardia. Antes estábamos atrasados porque éramos inquisitivos. Ahora somos acusatorios. Pero en el código, porque en la vida real de acusatorio no hay nada. Hay abreviado que no es acusatorio. Eso es por lo que dice siempre justamente Díaz, y permanentemente lo dice. Permanentemente lo dice. Da una opinión crítica sobre el jerarca del Ministerio Público. Doctor Bordes, ¿usted quiere agregar alguna reflexión para cerrar? Sí. Dos. La primera de derecho sustancial y la segunda de derecho procesal. La primera, respecto de las presunciones en sí. Lo que repetimos en todos lados, o sea, en derecho penal, las presunciones no tendrían demasiada razón de ser. La presunción de legítima defensa. ¿Por qué? Porque antes que nada está la presunción de inocencia. O sea, el policía que actuó y que usó un arma, tiene una presunción de inocencia, no una presunción de culpabilidad. O sea que se le agregaría a toda presunción que tiene todo individuo, todo ciudadano, una presunción más, que además, como dice, que admite prueba en contrario. Porque entonces, ¿qué sentido tiene? Si yo después voy a poder probar lo contrario, le voy a tener que probar lo contrario,
no tiene mayor sentido, ni esa ni otras presunciones. En lo que dice el doctor Panunzio, comparto 110%, y agrego solamente eso. Sí, siempre dijimos que Uruguay tenía muchos procesados sin condena, presos, y ahora tenemos muchos condenados sin proceso, presos, porque el juicio abreviado tendrá mucho abreviado, creo que ni siquiera tampoco tiene mucho abreviado, pero no tiene nada de proceso. Porque para empezar, y hay algo que me lo discutan en donde quieran, no soy procesalista, pero digo, me animo a discutir y a polemizar con quien quiera, ¿cómo puede ser que, digamos, por un lado, que toda la prueba que realiza el fiscal no es prueba, que son indicios, y está bien que así sea, porque no es prueba realizada, salvo la prueba anticipada o alguna cosa, pero no es prueba realizada ante un juez, es una prueba que realiza el fiscal en su escritorio, haciendo el paralelismo, es la misma que podría realizar yo, el doctor Panunzio, en el suyo. Yo también puedo llamar a un testigo y le tomo una declaración y la anoto en un papel, ¿no? Sí. En una tablet. Yo puedo hacer lo mismo. La Yo puedo hacer lo mismo. ¿Y qué es lo que hace el fiscal? Va haciendo su carpeta investigativa. Y con esa carpeta investigativa, a la que, como bien decía el doctor Panunzio hoy, no accede el juez, salvo en materia de prisión preventiva, no accede el juez, no tiene cómo acceder el juez, no tiene cómo discutirlo, con esos indicios se condena a una persona. O sea, una persona va presa 1 año, 2, 3, con los indicios que tiene un fiscal en una carpeta. ¿Eso es un proceso? ¿Se puede decir que un proceso? Y encima después tenemos las deformaciones propias del proceso. Porque después a un fiscal dijo, bueno, pero yo cuando tomo prueba un testigo no tengo por qué citar a la defensa. ¿Pero cómo que no? No, no tengo, porque el CPP no dice que yo tengo que citar obligatoriamente a la defensa. Yo después le doy el audio, pero no tengo por qué citar a la defensa. O sea, usted ni siquiera le puede hacer preguntas a ese testigo, ¿no? Al denunciante lo mismo, o a la víctima, a veces la citan, a veces no, a veces dicen, a veces no. Y entonces, Perdóname, Gustavo, y sí, eso es ilegal, porque el código, que tanto criticamos, pero en esto lo dice, el código dice que una facultad del defensor es controlar y asistir a todas las diligencias dispuestas por el fiscal, conocer toda la actividad indagatoria cumplida o que se esté cumpliendo. En este momento no me acuerdo del número del artículo. Si yo se no me acuerdo de memoria bien como dice, pero ellos le buscan el giro de ahí como dice y te dicen de que entonces no les Claro, pero permite. ellos dicen que lo doy después el audio, pero si yo estoy ahí y entra un testigo a hablar con el fiscal, yo estoy acá, quiero entrar, se está cumpliendo la medida, yo quiero entrar. No, no, después pase y retira el pendrive. Pero entonces, ¿dónde está el defensor? O sea, seguimos, el principio de igualdad no está respetado en este código. No. No está respetado en este código y eso hay que decirlo con claridad. Lo que pasa es que a la gente no se le está hablando claro, la gente la confunden y bueno, y en eso hay mucha responsabilidad del jerarca del Ministerio Público, con toda franqueza, porque es el que tiene que hablar, es el jerarca. Sí, yo siempre digo, lo que pasa es que el principio de igualdad siempre va a estar vulnerado y no hay forma de que no esté vulnerado. Porque yo, por ejemplo, yo tendría derecho a hacer lo mismo que hace el fiscal, es decir, a citar testigos, para saber qué prueba tengo, qué es lo que puedo hacer, todo. Pero si yo le digo al testigo que venga a mi estudio y no viene, no viene. Y el fiscal le dice al testigo que venga a su despacho y no va, lo conduce. Sí. O sea, arranco por ahí. Si yo quiero citar a la víctima, al denunciante a mi estudio y no viene, no viene. Si la fiscal cita al imputado al estudio y no va, lo manda a conducir. La fiscalía trabaja con la policía. Cuando digo la policía, digo con todo el abanico de la policía. Con la policía técnica, El aparato estatal, digamos. Con el aparato estatal, con la policía científica, con todos los peritos, con esto, con el otro. Nosotros no tenemos todo eso para trabajar. No podemos hacer todo eso. Entonces, siempre va a estar vulnerado el principio de igualdad. Pero yo, para terminar, digo, no sé, salvo que alguien quiera hacer algún comentario más, lo que quería decir, que es lo que hemos visto últimamente, y que vos como procesalista seguramente nos vas a poder ayudar más, es la violación al principio de objetividad o deber de objetividad que tiene la Fiscalía.
Por favor, parte imparcial le llaman parte imparcial. Con esto, que el acusatorio, como tú bien decís, que en definitiva es el que no se aplica, el que se aplica menos todavía, pero así todo el acusatorio, cuando se va a juicio oral y público, el fiscal queda enfrascado en una especie de juicio ordinario, como que él fuera el actor y yo fuera el demandado. Entonces, él va a tratar de utilizar toda la prueba que le favorezca, va a sacar la que no le favorece, y yo voy a tratar... Y no es así. El fiscal tiene el deber de objetividad de que si él tiene una prueba que no lo favorece, no la puede ocultar. Esa es la diferencia entre él y yo. Si yo soy defensa, ¿no? Si yo soy defensa y tengo una foto que perjudica a mi cliente, la tiro, la rompo, o la guardo en una carpeta. El fiscal, si tiene una prueba que absuelve a mi cliente, no la puede ocultar, la tiene que presentar. Totalmente de acuerdo. Lo empuja a que él se quiera probar. La famosa teoría del caso, la quiere probar, y se enrosca en eso, y me pelea a todos mis testigos, y me objeta todas mis preguntas, y no sé qué, y perdiendo el deber de objetividad. Y en pocas palabras, parto totalmente de lo que decís, es así, y no tiene vuelta. El fiscal no es, en términos de juicio civil, ganador o perdedor. El fiscal no tiene que ganar, tiene que hacer lo que corresponda. Y si lo que corresponde es perder, no por eso es menos fiscal. Ese es el tema. Porque eso es el esclarecimiento de los hechos. Le llaman en la teoría, en doctrina procesal, le llaman, es una parte imparcial. O sea, si bien es parte actora, no es igual que el defensor. Sí. Es parte actora, pero tiene el poder, la facultad y el deber de hacer lo que corresponde. Él representa a la sociedad. La sociedad quiere que se haga lo que corresponde. Y si no corresponde acusar, él no puede acusar a ultranza y buscando todo desesperadamente porque pierdo el juicio. Eso de que pierdo el juicio a mí me golpea la cabeza cada vez que lo escucho. Si tiene que perder el juicio, ganó la sociedad, porque no era para condenarlo, no era para acusarlo. Acá no se gana ni se pierde, se hace lo que se corresponde. Eso a la parte actora estatal, digamos, fiscal, que representa el interés social. Totalmente de acuerdo, Gustavo, es así, y no creo que nadie pueda refutar esto que estamos diciendo. Esto es irrefutable. A veces los silencios son lo que demuestran. No contestamos porque no sabemos qué decir. O dijiste un disparate o no saben qué decirte. Por eso hay silencios ante estas cosas. Es así. Quiero agradecer a ambos por esta estupenda conferencia. Me consta que hace semanas que la están preparando, que están sumamente dedicados a esto. Les quiero agradecer muchísimo. Tenemos múltiples saludos por chat, por preguntas y respuestas, por WhatsApp, por todos lados. Agradezco muchísimo a los espectadores también por la atención y por el nivel de las preguntas. A las preguntas que me hacían, sí, las conferencias van al YouTube de la universidad. El YouTube de la universidad es Universidad CLAE. Estamos colgando todo el ciclo de conferencias. Venimos con una semanita y algo de atraso porque las editan para que queden lindas, etcétera, etcétera. Pero se cuelgan en el YouTube de la universidad. Les acabo de enviar por el chat del webinar la invitación para la última conferencia de este ciclo, que estará a cargo de nuestro decano. Es el martes 27 de octubre. Se pueden inscribir en el mismo link que se inscribieron para esta. Y bueno, agradecerles a los espectadores y especialmente a los profesores, y un placer haberlos tenido aquí. Quise poner, que me quedó mal, gracias a ustedes de parte de los dos. Gracias a ustedes por estar. Me quedo ahí, me quedo por el medio. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches, gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos. Chao. Chao.